tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Rafael Casanova Fuertes, historiador. Hay varias efemérides. Bueno, este jueves se conmemoró el 42º aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca Amador. Sí. Pero el día anterior, el miércoles, el 7, fueron 101 años de la Revolución de Octubre. Y el 7 de noviembre se produce también la caída de otro gran dirigente del Frente Sandinista, y sobre todo uno de los grandes impulsores de la tendencia insurreccional, Eduardo Contreras Escobar. El comandante Cero. Y muere también en el mismo día, ¿cómo se llama? Carlos Roberto Güembes, sí, que era uno de los fundadores de la primera decisión que hubo y que dio origen a la tendencia proletaria, las tres tendencias, ¿verdad? Sí. Muere Eduardo Contreras, uno de los máximos dirigentes de la tendencia insurreccional. Muere Carlos Roberto Güembes, uno de los máximos dirigentes de la tendencia que llamaría proletaria, ¿verdad? Y muere Carlos Fonseca, que era a su vez uno de los máximos líderes del Frente Sandinista, fundador, y a la vez en este momento está encabezando a la tendencia que asumió el nombre de Guerra Popular Prolongada, original, pues el Frente Sandinista original, ¿verdad? Entonces, aunque lo cierto es que él no ha marcado, en ese momento, no ha marcado una tendencia como tal, porque él justamente está en Nicaragua, porque hay que recordar que Carlos Fonseca ya tenía un tiempo de estar dirigiendo al frente desde fuera de Nicaragua, y entra a Nicaragua justamente y va a la montaña para trabajar el tema de la unidad. La unidad. Era bastante difícil, digamos eso, porque de hablar de unidad era reunirse prácticamente con la contraparte, que en este caso eran... Bueno, se hablaba de un acercamiento si hablaba de acercamiento, era con la tendencia que ya se había definido como tal la insurreccional, como en marzo de 76, porque esto le llamaban replegados a la otra, a la que surgió primero, que fueron expulsos, que fueron Roberto Güembes y Luis Carrión. Mucho se ha manejado ese mito de que él viene a buscar la unidad. Sí puede ser que venga a buscar la unidad, ¿verdad? Pero es a partir de fortalecer la tendencia original, la que él sigue sosteniendo como contrapartida a los demás. Que es la guerra guerrilla. La guerra del frente tradicional, el de la Guerra Popular Prolongada, ¿verdad? Que es el que, a partir del programa histórico del Frente Sandinista, la estrategia que se establece en 1969. Entonces... Ya después de Pancasán. Sí, después de la experiencia de Pancasán, y que para un proceso de institucionalización del frente, en el cual juega un papel tanto Carlos Fonseca como Óscar Turcios y Ricardo Morales, que son los más experimentados en este caso, y se produce el programa, y ya la configuración de una dirección nacional ya institucionalizada, porque de las críticas que hacían algunos dirigentes que venían del exterior, como Óscar Turcios, que decían que era muy artesanal la anterior, pues. O sea, que fue muy provisional, sí, la de 1966-67. Que además resultó muy golpeada justamente en el 67 con Pancasán. Pues. En esos años fue golpeada, sí, totalmente. Era una situación bastante difícil. Y sí, ya en el hecho histórico como tal, la realidad es esa, pues, y él se identifica con prácticamente la línea porque estaban las famosas murallas que se hablaba, que eran como no estamos ni por aquí ni por allá, sino que estamos dentro de la unidad, José Benito Escobar, Eduardo Contreras, Carlos Fonseca, pero en la práctica Contreras estaba inclinado desde hace muchos años con esa visión de una vasta unidad popular, y que podía ser hasta antisomocista, que en su momento la rechazaba Carlos. Carlos, dentro de la visión tradicional, sostenía una visión de fortalecer al máximo al Frente Sandinista y la guerra de guerrillas en la montaña como eje fundamental. O sea, que el otro sostiene ya la visión de la guerrilla. Hay condiciones en alianza con otros sectores populares. De casualidad, ese mismo día es cuando encuentran los acuerdos FER-JSN de Masaya, ¿verdad?
porque hay un intento de alianza revolucionaria, Sí. que la impulsan los insurreccionales. Y Carlos era muy, muy conservador en eso, ¿verdad? Entonces estos fueron más audaces. Entonces, de alguna manera, al final de cuentas, es decir, la existencia de las tendencias fue beneficiosa para el frente, pues, porque cada uno fue empujando desde su visión, y la suma de las visiones es la que termina empujando lo que va a suceder en el 78 y 79. La vasta unidad popular, que es lo que hemos hablado en otro momento, para poder esa conducción de movimiento de masas que viene de 1973, que no le empuja precisamente sobre el Frente Sandinista, que ese mito hay que romperlo, le empujan otras fuerzas también, sociales y políticas, pero cómo colocarse encima de ese caudal. Entonces, unos lo ven de una manera y otros la ven de otra, que no es lo mismo haber salido en el 69, 67, que estar dentro, que eso es tal vez el problema que había fundamentalmente. Por ahí un trabajo de un escritor nicaragüense, ¿verdad?, que le pone el nombre ahí, Carlos Fonseca traicionado, pero sin especificar por quién. Hay mucha especulación, yo tengo muchas reservas sobre eso, se las hice saber en momento al autor, además de la bibliografía que utiliza, para algunos argumentos. Me parecen más, con mucho respeto, pues, algunas cosas son novelescas. Y el uso de bibliografía para argumentar ciertos argumentos, de bibliografía, por ejemplo, en el caso de la primera etapa del Frente Sandinista, de una bibliografía que es de la derecha contrarrevolucionaria cubana. Eso no le encuentro ningún asidero, yo lo critiqué, ¿verdad? Y también lo puse por escrito, ¿verdad? Entré una visión polémica, y estuve polemizando en su momento, donde habla de Carlos Fonseca traicionado por quién. Carlos gozaba de respeto en las tres tendencias, y es decisión de él como máximo dirigente del Frente, por encima de Pedro Arauz, salir a la montaña. Y el objetivo es de consolidar prácticamente esa tendencia, la que está en la montaña, la tradicional, que sería la guerra popular prolongada, que es la que inmediatamente se identifica, pues. Que bueno, la división produjo ciertas cuestiones, el reascenso de Tomás, el ascenso de Huilo, que era un cuadro intermedio, ¿verdad?, que no fue aceptado como cuadro nacional en sus inicios, produjo como que, ahí sí vamos a ver el caso, cierto, proyecciones individuales, además de la proyección misma del frente a las tendencias que están bien golpeadas en ese momento, bien golpeadas por la represión. Por ejemplo, Carlos es afectado por la vasta ofensiva contrainsurgente que se lanza en la montaña. Sí. Por eso es que la tendencia insurreccional considera, a partir del movimiento, de la politización que ya existe, que se ha desarrollado, y que decíamos otras fuerzas, sobre todo en el movimiento sindical por lo socialista, comunal, social, territorio, urbano. Entonces hay posibilidades como de impulsar una insurrección urbana. Y Carlos concibe todavía una insurrección, pero viniendo desde la montaña, ¿no? Todavía. En ese caso, recordemos que hay un Carlos Fonseca, un gran desmérito, un gigante ético, pero estaba fuera de Nicaragua desde 1969, en que si no hubiera salido hubiera muerto también, como murió Julio Buitrago, como murió una serie de cuadros. Nación difícil. Entonces, estas nuevas generaciones tenían una visión como más ágil, más audaz, más moderna en ese sentido, o tal vez la palabra moderna no es aplicable a eso, más dentro de la realidad concreta, ¿verdad? Y como se demostró, el movimiento insurreccional se dio dentro de un terreno fértil, ante la madurez del movimiento social, del movimiento político, y que alimenta el movimiento armado, ¿eh? Entonces, la insurrección, sobre todo posteriormente, la insurrección de octubre, de octubre de 77. De octubre de 1977. Sí. Propósito, pues, de las efemérides, pues, octubre, pues, que algunas veces decían, porque se le dice revolución de octubre a esa revolución internacional, y porque fue el 25 de octubre de acuerdo con el calendario juliano que todavía tenía el Imperio Ruso. Pero bien, yo diría que es interesante el hecho de ver este momento histórico y cómo correlacionarlo con Nicaragua, porque qué casualidad que Carlos Fonseca fue el primer delegado del movimiento revolucionario de ese momento, que lo representaba el Partido Socialista Nicaragüense, que va a Moscú a representar a los jóvenes primero, y al no poder salir el dirigente va a Moscú, ¿verdad?,
al festival de la juventud y los estudiantes, y al no poder, por la situación que había, no pudo salir Jorge Galo Espinosa, que era el delegado que iba a Checoslovaquia para la, ¿cómo se llama?, Federación Sindical Mundial. Entonces Carlos representa al movimiento sindical también, sin ser un sindicalista, pero el partido le delega eso. Por ahí también ese mismo escritor, bueno, me parece que hay que respetar eso, que le parece que le gusta mucho novelar, porque también en lugar de ir a la realidad que él es enviado por el Partido Socialista, que es el movimiento revolucionario del cual surge el Frente, dice que lo mandó el poeta Manolo Cuadra, como que la poesía, la literatura, el protagonismo individual como que es como el centro de Ok, pero toquemos esa visita, porque de esa visita sale el libro Un nicaragüense en Moscú. Sí. No es el primer nicaragüense en Unión Soviética, pero es decir, de alguna manera un nicaragüense en Moscú rompe un cerco informativo acerca de lo que está ocurriendo en el este de Europa. Porque prácticamente el este de Europa, yo me acuerdo que en el año 78 vio por primera vez a ciudadanos soviéticos, por primera vez, y había tal cantidad de propaganda que yo me quedé viéndolos a ver qué les miraba de raro, que no eran gente normal, por la propaganda que había, ¿no? La gran feroz propaganda anticomunista. A ver qué era lo que no tenían de normal, pues, que eran distintos a las personas. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Rafael Casanova Fuertes. 1917 marcó un cambio en el mundo como tal. No voy a decir en historia porque la historia se va construyendo cada día, ¿no? Pero marca en ese momento un cambio en el mundo importante por cuanto triunfa una revolución de carácter socialista, dirigida por el partido bolchevique. Por el partido bolchevique, que está inspirado en Carlos Marx. Sí, las ideas marxistas. De Carlos Marx, en el pensamiento de Federico Engels. Y nace el comunismo en el mundo. 50 años más tarde, poco más de 50 años más tarde, Carlos Fonseca llega a Moscú, al Encuentro Mundial de la Juventud y los Exactamente estudiantes. 40 años después, 57. 40 fue. 47. En el 47. Sí, el fue en el 17, entonces llega 40 años después exactamente. Creo que la importancia que tiene, digamos, como evento histórico es solo comparable con el impacto que... 47. No, 57. En el 57, ok, con el 57, ok, 40 años. 1957. Sí. Entonces, solamente en el aspecto de lo histórico es que hay que remitirse que solo puede ser comparable a otro impacto que hubo en la historia contemporánea, como fue la Revolución Francesa, su famosa 5 etapas, ¿verdad? En donde ahí vamos a ver que se expresa una lucha de clases, porque es lo que permite el ascenso como tal de la burguesía, el poder, y además la revolución significa, con su continuidad con Bonaparte y todo lo demás, la desaparición del antiguo régimen, el antiguo régimen feudal, el sistema feudal como tal. Sí. Entonces, la revolución de octubre, como se le conoce porque se dio en octubre con el calendario juliano, ¿verdad?, pero que con el calendario gregoriano es 7 de noviembre, o sea, sí, sería revolución de noviembre, ¿verdad? Porque Rusia estaba encerrada todavía en el calendario juliano. Pues bien, es la ruptura del sistema, la dominación del sistema capitalista mundial, que ya era prácticamente un bloque monolítico. Entonces se rompe la hegemonía y se da la reapertura, ¿verdad? Revolución comunista, bueno, le encabezan los comunistas, pero bueno, el carácter de la naturaleza del mismo, pues, de acuerdo a la concepción marxista, es de carácter eminentemente socialista, ¿verdad? E incluso hay reformas, estaba tan atrasada la sociedad rusa que hay reformas de carácter liberal, ¿verdad? Que van inmersas igual con reformas de carácter social, de carácter socialista. Pero es que hay que recordar también que la Rusia o las Rusias de los zares, porque hay que recordar que era Nicolás II, emperador de todas las Rusias. Todas las Rusias. Sí.
está en un atraso, es decir, con respecto a Europa, en un atraso tremendo. Es decir, era prácticamente un país agrícola de señores feudales o de grandes señores, con muchos príncipes, muchos duques, muchos... No, había gente que era dueña totalmente de una propiedad del tamaño de Nicaragua. Sí. Los varones, las palabras... metidos en el analfabetismo total, en la miseria absoluta, la población. El 85% de la población era eminentemente rural, aunque ya con las reformas del zar Alejandro II en el 61, que fue, estamos hablando... 1861. Una de las últimas de Europa, pues, que dio la liberación de los siervos, que todavía dependían del señor. Sí. Y... esto implica de que se fortalezcan los llamados gula, o sea, campesinos ricos, y se produzca una proletarización rural y proletarización urbana, porque también es cuando se produce la ofensiva ya de la industria. Claro, ya está en marcha la revolución industrial. Es cuando viene el crecimiento, casualmente, de Moscú como la segunda gran ciudad, porque se convierte en un centro industrial, al igual que Odessa, al igual que la región esta del Cáucaso, donde se encuentra petróleo. Salvo pues que los beneficiados eran algunos inversionistas extranjeros y una minoría pues de la burguesía. Pero también hay otro aspecto que es con respecto al atraso, Néstor, que es muy importante manejarlo, de que al haber un predominio de las ideas feudales, una masa de campesinos que le tengan miedo al zar y a Dios. La palabra zar es una copia del César, o sea, en el idioma ruso del César, se traduce como zar. Ahí viene también la zarina, ¿verdad? Sí. Que era la esposa de él. Entonces, como César y la cesarina, digamos una idea, ¿verdad? Esto implicó de que el liberalismo que ya estaba difundido ampliamente y hasta estaba siendo cuestionado ya por otras corrientes en la Europa occidental, ¿verdad? Y central y otras partes del mundo, ya en Rusia fue muy débil como ideología de la burguesía, porque las mismas contradicciones implicaron que ya desde fines del siglo XIX se desarrollaran las ideas socialistas. Esa es una implicación por el que prácticamente distintas tendencias socialistas. Recordemos que ahí nació Mijaíl Bakunin, el del socialismo libertario, que tiene sus brisas en Nicaragua. Ahí está la bandera rojinegra, ¿verdad? Cuya diferencia era destruir el Estado capitalista y construir las comunas ya, o sea, de la autogestionaria. Sí. Mientras que el planteamiento marxista que es contrapuesto dice, bueno, destruir el aparato estatal capitalista y construir el Estado socialista. Un aparato estatal socialista, para crear las condiciones para la construcción de lo que los anarquistas decían ya, o socialistas libertarios, ¿verdad? Entonces la bandera de los comunistas marxistas, el socialismo científico era roja, y de los anarquistas se vino definiendo la roja y negra, que es la que retoma Sandino ya en su versión claro, en América. Con el ejército defensor. Entonces, en Rusia hubo distintas tendencias, incluso el partido dominante, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que provienen de la configuración ya de la Segunda Internacional, porque la primera, que se celebró en 1864, es la ruptura que se da ya entre anarquistas y socialistas, marxistas. Que es la de París. Es en Ginebra. En Ginebra, sí. Ok. La de París creo que es la segunda. Okay. Bueno, esa fue en 1889. Pero bien, aquí hay unos antecedentes que ya en el plano de la Revolución Rusa se produce una división que se inicia en 1903, pero se configura sobre todo entre 1905 y 1907, dentro del marco del primer intento revolucionario, que se da a partir de la matanza del 22 de enero. ¿De ese mismo año, el 17? De 1905. Bueno, sí, la del 5, correcto. Que se da, coincide con un 22 de enero aquí y un 22 de enero en El Salvador y un 22 de enero en Dominicana, ¿verdad? Para que esos domingos 22 son sangrientos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De que ahí es donde se perfila, exalta la figura de Lenin, que es un dirigente nuevo, con relación a Plejano, un hombre de una gran capacidad, fundador del PORS, Partido Obrero Socialdemócrata, que es como se llamaban, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto los socialdemócratas? Y se habla de los socialdemócratas en la Segunda Internacional, porque hay algunos partidos que sobrevivieron, pero lo que los divide a ellos finalmente totalmente es la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. De paso estuve en un evento, ¿verdad? Que le llaman la Gran Guerra, pero
montada muy bonita, montada por la embajada francesa, en la Alianza Francesa, pero más es muy descriptivo, muy interesante la descripción, ¿verdad? Pero en esencia, bueno, ¿qué es la guerra? Por un nuevo reparto del mundo, le corresponde a los intelectuales progresistas señalarla, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Pero que esa es la que acelera las contradicciones en esa Rusia, ese imperio ruso de en 1914, 1917. ¿Qué sucede? Los bolcheviques, aunque enuncian una mayoría, son minoría con relación a los mencheviques, pero tienen masa de cuadro y una agresividad. Claro, decíamos que el socialismo se había adentrado hasta en las zonas rurales por las mismas contradicciones. Es decir, no hubo un partido burgués que penetrara zonas rurales. Fíjate bien, esa es la gran ventaja que tienen, en este caso, los bolcheviques posteriormente, que se vienen fortaleciendo en la medida que son los que se oponen a la guerra, pero ya hacen un llamado a todos los partidos obreros, que se llaman partidos socialdemócratas, partidos obreros, socialistas, pero se llaman socialdemócratas porque están planteando, fijémonos bien, la democracia social. No confundirlo con la socialdemocracia que involuciona posteriormente, que es como la creadora del equilibrio entre capital y trabajo, similar a lo que planteó el liberalismo más moderno, ¿verdad? Equilibrio entre capital y trabajo, y en eso vinieron cayendo, pues finalmente, ¿verdad? Pero era un enunciado de una transformación de la sociedad. ¿Qué es lo que diferencia? Una de las diferencias sustanciales es de que no va a ser lo parlamentario el fin fundamental. A partir de eso, entre otras diferencias. El partido de abajo hacia arriba y el centralismo democrático. Pero ahí hay una cosa, a ver, existen partidos, no están optando por la presidencia, no están optando por tener el poder, por cuanto el zar es el que ejerce el poder político, es decir, él es el premier del Estado ruso, el zar. ¿Verdad? Entiendo que lo único que hay ahí es una asamblea legislativa. Sí, es la Duma. Es a esto a lo que están apostando los partidos que existen en ese momento en Rusia. Es el eje fundamental que había como forma de lucha política es la confrontación social a través de los sindicatos, que en eso, la lucha económica. Pero en la lucha política pues, se enmarcaba dentro de la lucha por el parlamentaria, pero la que él plantea que la forma de lucha la va a determinar prácticamente las condiciones que existen. No, correcto, no, pero pregunto, es decir, ¿qué era la organización política que había, la organización política del Estado que tenía Rusia? Dentro del aparato estatal, que de paso se forma, también digo, la Duma se forma de forma tardía. Sí. Y no se incluye a la izquierda. Por ahí eso viene muy tarde cuando ya se pueden meter socialdemócratas del partido menchevique. Es decir, que era bastante débil. O sea, hay una contradicción fuerte entre el poder burgués y el poder feudal. Pero, ¿qué sucede? El poder burgués no está lo suficientemente fuerte para confrontar al zar. Del famoso partido cadete, que es el demócrata constitucional. Por eso es que la K constitucional y el otro pues de la democracia, pero popularmente le decían cadetes. Entonces, este movimiento que prácticamente tiene trascendencia en la Revolución de Febrero de 1917 tiene un antecedente inmediato en la Guerra Mundial. Si habían condiciones de elevados niveles de riqueza y crecimiento industrial antes de la guerra, hay tendencias que tratan de manifestarse en contra de la guerra, pero recordemos que Rusia tiene compromiso con Inglaterra y Francia en la alianza que se formó contra la triple alianza que formaban Italia, Austria-Hungría y Alemania. Entonces, hay sectores, entre ellos voy a mencionar un personaje que quizás era un tipo, un monje semi-analfabeto, llamado Grigoris Rasputin, ¿verdad? Que mucho se le ha demonizado, pero él ve un cálculo de que si se van a la guerra, corre peligro. Es un personaje estrafalario, el famoso consejero de la zarina. Pero es decir, él dice lo que efectivamente termina sucediendo. Porque el problema de la participación de Rusia en la guerra es que, como toda guerra, empobrece y causa escasez dentro del territorio ruso. El abastecimiento porque se está dedicando todo para la guerra, pero deja de abastecerse también los frentes de guerra. Se produjo una gran helada que afectó las cosechas en ese periodo, del 13 al 14. Entonces,
esto está claro que van a agravar las condiciones y entonces él le aconseja a la zarina de que no vayan a la guerra porque si van a la guerra corre riesgo. Además es un hombre que se comunica con el pueblo. Sí. Él anda en todas las cantinas. No hay cantina de Moscú, de San Petersburgo que él no conociera, ¿verdad? Y fue creador incluso de un culto, todo raro, pues. Sí. Aquí había que para poder... Que por ahí es que viene y se le da todo el rol estrafalario que le dan más tarde. Incluso hasta una película hicieron sí, donde prácticamente es un brujo, un druida, una cosa de esas, ¿no? Pero como que dice, de repente la realidad le terminó dando la razón. Yo creo que sobre todo esa parte de la comunicación él sabía de que había un descontento del pueblo por esa participación de Rusia en la guerra y él vislumbró eso. Y como que estaba claro de eso que iba a pasar. Pero también, vamos al plano político, los bolcheviques llaman a los partidos que la población no participe en la guerra. Entonces, es el único partido de los socialdemócratas, la fracción de Lenin, que llama a no participar en la guerra, pero que llama a aprovechar las condiciones de la situación difícil que está viviendo, que van a vivir las potencias para desatar las revoluciones. Sí. Solamente el partido serbio, comunista serbio, socialista, o el demócrata serbio en ese momento, es el que apoya al partido, a la fracción bolchevique, a la del PORS, ¿verdad? Con la diferencia que dice que no va a boicotear las actividades bélicas, ¿verdad? Tampoco el Partido Obrero Socialdemócrata está en condiciones de eso, pero porque se desata inmediatamente una persecución. Hay que tomar en cuenta algo, sí, que ya de la experiencia de 1905, 1907, había un prestigio de los soviets, cuyo el soviet se traduce como consejo, ¿verdad? Esos consejos populares que funcionaron como gobiernos de abajo, empiezan a funcionar en plena guerra, con el abastecimiento y con los vínculos, pero además con el trabajo político. Y ahí hay un fortalecimiento de los bolcheviques, porque las demás tendencias tienen una posición muy tímida. Hay un momento que los mencheviques dicen, bueno, que hay que participar en la guerra. Bien, sucede de que las condiciones se agravan con la guerra. Las pérdidas militares, ¿qué es la masa de campesinos? Casi 6 millones, 5.950 personas mueren. Perdón, 2 millones, casi 2 millones de personas y 5.950 heridos. ¿De dónde provienen esos soldados? Vienen del campo. Entonces la situación en el campo se empobrece, aumenta las deserciones. Entonces se desarrollan una serie de contradicciones que confluyen. Uno, es las nacionalidades que son obligadas a ir a esa guerra. Sí. El Imperio Ruso, como bien lo decía Néstor, todas las Rusias, Finlandia, Ucrania, Bielorrusia, Siberia, Letonia, Estonia, Lituania, todos pertenecen son las Rusias. Las Rusias. Entonces, en todas estas Rusias se forman, es muy importante lo que te voy a decir, porque ahí viene la tergiversación que hacen, de que ponen como que es una conquista rusa. Rusia, está la gran Rusia y la pequeña Rusia, ¿verdad? Pero los soviets trabajan también a nivel de las provincias, en el mundo rural, de las provincias de Rusia y a nivel de las naciones. Pero las nacionalidades están exigiendo independencia. Está exigiendo independencia Ucrania, está exigiendo independencia. Y las minorías nacionales también, como los cosacos, que son llevados a la guerra, también están descontentos. Entonces, porque además de eso hay un factor de que hay deficiencias en el mando militar. Los cosacos que son bielorrusos metidos en Rusia, ¿no? Habitando Rusia. Ucraniano. El origen es ucraniano. Sí. Ok, vamos a hacer aquí una pausa. Y quiero recordar ucranianos campesinos. El término de bolchevique y menchevique. Bolchevique es mayoritario, la mayoría, menchevique es la minoría. Se traduce como minoría. Sí, por lo menos en el eslovaco, belchi es mayor que, menchi es menor que. Regresamos en breve, en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. Una cosa que me llama a mí la atención es que justamente la proletarización
en Rusia tiene que ver con la inversión capitalista. Porque, es decir, que se empieza a explotar o se empieza a trabajar industria. Se pega un brinco en Rusia y se empieza a trabajar industria porque hay mucha inversión de cara a la industria, a la minería especialmente, a la industria metalúrgica especialmente. Metalúrgica, carbonífera. Sí. Y eso lleva a la proletarización en Rusia. Van cualquier cantidad, digamos, sobre todo después del 61 y la década del 70 y 90, es masivo el traslado son millones. Va el traslado del campo a la ciudad, ¿verdad? A los núcleos industriales que, como decíamos, están creciendo. Pero también dentro del campo se produce prácticamente los kulaks, los campesinos ricos, empieza también, llamémosle, no es que se produce una industrialización en el campo, pero sí hay una relativa acumulación de tierras y un intento de modernización, pero lo que producen, como efecto social, lo que producen muchos campesinos pierden su tierra. Pues. Por ejemplo, están en incapacidad de pagarle a los usureros y quedan trabajando dentro de ahí mismo. O sea, hay mucho trabajo rural también, paralelo al trabajo, o el que no se va para la ciudad, se queda en el campo. Entonces, esto implica de que la prédica de los socialistas que entran al sector agrícola, que tiene mucho más aceptación que la prédica liberal, que casi nunca llega. Sí. Por eso es que algunos hablan y recuerdo que al socializar esto con algunos otros colegas, hablan, bueno, si la revolución, de acuerdo a la concepción marxista, tenía que darse donde hubiera un desarrollo de fuerzas productivas del capitalismo económico, como en Alemania, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, ¿por qué en Rusia? Porque contradictoriamente hay una habilidad. Tal vez acudimos también al fenómeno chino. La pobreza en el campo fue campo de cultivo para las ideas socialistas, marxistas, que impulsa el Partido Comunista Chino, encabezado en una primera etapa por Mao Zedong. Sí. Entonces, ya más tarde, sí. Ya más tarde. Pero era un caldo de cultivo. Sí. Y la debilidad de las ideas burguesas. Por ahí, incluso con respecto a las cuestiones que ocurren después, hay que entender, para comprender a Stalin y comprender hay que entender la historia de Rusia. No se atravesó por una etapa democrático-burguesa en Rusia como tal. La Duma, la representación legislativa, llegó bien tardía, en el siglo XX, postrimería ya del siglo XIX, y con una gran cantidad de limitaciones. Entonces, nos encontramos de que las ideas socialistas penetran más rápido y con más amplitud que las ideas liberales en sus distintas acepciones. Que esto permite, ya digamos, había un grupo, el populismo se desarrolla en Rusia. De igual manera que el antisemitismo que va a ser retomado posteriormente por Hitler. Sí. Con un mecanismo de rechazo a los judíos, ¿verdad? Que de alguna manera representan el capital. Tenían capital, sobre todo en el caso de la banca, ¿verdad? El comercio. Sí. Entonces, hay una serie de movimientos que son como de distracción, ¿verdad? Pero también hay movimientos sociales que son contra el sistema. Un hermano de Lenin se ve involucrado en el asesinato del zar Alejandro, un intento de atentado, pues, que antecede a Nicolás. Entonces, sucede que todas estas ideas de carácter ideológico, socialista, tienen una ventaja sobre las liberales. Entonces, el despotismo al que me estoy refiriendo, que habría que revisar la historia de Rusia, parecido a la historia de la Roma antigua. Un hermano podía morir ejecutado o ser encerrado para siempre. Que de alguna manera es, en cierta manera, el caso de Vladimir Ilich, que por estar metido en las revueltas, por estar metido en el movimiento, cae preso. Cae preso. Pero y luego es deportado, exiliado. No, es exiliado, pero me refiero un poquito más atrás, donde si acudimos a los tiempos de Iván el Terrible, que le llaman Catalina la Grande, un aspirante al trono era un hermano o un primo. Sí. Entonces, los asesinaban. Es decir, se decidía por la vía violenta. Entonces, la familia del zar era un blanco, o el exilio
ahí no es lo mismo Nicolás II, la familia de Nicolás II encabezando las bandas contrarrevolucionarias. Pero es que esa es toda la historia de la monarquía. Lo cierto es que la monarquía, donde la busquemos, Fue es decir, aparta todo lo que pueda significar un riesgo para la continuidad, ¿verdad? Es decir, a ver, si a mí me toca asumir tras la muerte del rey mi padre, yo busco cómo los otros aspirantes estén lo más largo posible. Un sistema de conspiraciones que involucraban a la familia real. Sí. Que a esto nos remite a veces acordando de la Italia feudal de los Borgia, ¿verdad? Sí, sí. Donde prácticamente era un mundo de intrigas. Pero bueno, entonces, por eso digo, es que en todas las monarquías, es decir, en la monarquía de Castilla, antes de la colonia en Nicaragua, antes que Cristóbal Colón salga para América en la lucha contra los moros, toda esa lucha también influye. La lucha palaciega. Sí. Ahí hay un famoso movimiento campesino que lo dirige un cosaco, pero el cosaco se aprovecha casualmente que él conoce el secreto de la ejecución de un miembro de la familia real, que lo hace desaparecer Catalina. Entonces él toma el nombre de él. Recordemos que esas regiones son bien lejanas. Sí, sí. Entonces, eso permitió que el movimiento creciera porque él reclama legitimidad del trono. Por supuesto que es disuelto, pues Sí. terminado. Pues uno viene lo menciono esto como el caso de el despotismo ruso era terrible. El rival era una lucha a muerte entre rivales. Y eso se traduce posteriormente en la misma revolución ya rusa, pues. La lucha por el poder, las tendencias del POR era muerte. Se sataniza a Stalin, pero bueno, no se menciona que una de la fracción opuesta a Stalin se vuelan al heredero de Stalin, que es Kirov. ¿Sí? Y se descubre hasta 2 años más tarde, visto de manera también conspirativa, cómo era que había muerto realmente y por qué había muerto. Sí, Muerto en 1936 hasta 1938 se aclara, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso mucho se ha satanizado. Es muy interesante el estudio que hizo Sencod, que no es precisamente un comunista. Igual que hizo Fernández mucho antes que Sencod, nada más que el de Sencod se basa en documentación y echa por la borda totalmente todas esas grandes mentiras de Occidente, de la prensa occidental. Es una burda mentira que desafortunadamente la asumieron algunos militantes de la izquierda trotskista y otros, y que la reproducen. Por ahí vi a alguien que compara, parece estalinismo esto, dice. Entonces demuestra con cifras totalmente lo absurdo, 110 millones. Entonces quiere decir, si la población él calcula entre 1917, tomando las reducciones, hasta 1953, que muere Stalin, va de 147 a 150 de etapa de crecimiento, ¿cómo se va a volar 110? Hubieran terminado con la población de Rusia. Entonces, y él la reduce a menos del 5%, pero incluido muertes por la hambruna, muertes dentro de la guerra civil. Es decir, que es un mínimo. Parece que no cayó bien que cuando él da a conocer en el periodo de Gorbachev, que es un antiestalinista, ¿verdad? No lo volvieron prácticamente, se acabó, digamos, Sencod, casi olvidado. Y yo conozco esto a través de una entrevista. Entonces él acusa de que a partir de que él no es un comunista, claro, es un historiador honesto. Sí. Y que trabaja con cifras, demuestra que es una burda mentira totalmente. Pero es que ese tema de las mentiras es como un tema favorito justamente para poder desvirtuar a los contrincantes, a los adversarios. El amarillismo. Aquí en Nicaragua lo hemos visto en estos días, pues, clarísimo. El tema de la mentira, mentiras y la mentiras, manipulación. Mentiras, pues, sí. Es real en el caso de Rusia que hubo muerte en la lucha por el poder. Pero hay un momento que te diré también. Sí. Hay partidarios de Stalin que son asesinados misteriosamente. Y hay respuesta, por supuesto, del Estado para sobrevivir. En el caso, hechos que pues no hay que justificarlo, pues no hay que decir, pero sucedieron. Triunfa la Revolución de Octubre, termina la Primera Guerra Mundial, hay un pequeño periodo, digamos, de estabilidad en Europa que de alguna manera no fue exactamente de estabilidad para la Unión Soviética, que empieza a enfrentarse justamente a los enemigos del socialismo, empujan a Hitler
a irse contra la Unión Soviética para quitarse de encima el problema del comunismo. Empieza la Segunda Guerra Mundial, Sí. Termina en el 45 y 12 años después llega Carlos Fonseca a Moscú. ¿Cuál es el ambiente de los contrastes del Moscú 40 años después del triunfo de la revolución, 12 años después de la guerra? Hagamos una pausa y hablamos de eso en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Rafael Casanova Fuertes. Decíamos, llega 40 años más tarde Carlos Fonseca a la Unión Soviética, 40 años más tarde de la Revolución de Octubre, 12 años más tarde del final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay una situación que ya la situación ha cambiado, ¿verdad? Porque es el proceso de recuperación. O sea, ningún país, tal vez un poco el caso de Alemania, pero no provocado precisamente por el Ejército Rojo, sino provocado por los bombarderos norteamericanos que cogieron como blancos civiles la clase obrera alemana, ¿verdad? Uh-huh. La bombardeo de Dresden, son cosas horrorosas que no hay que envidiarle a Hitler lo que hizo. Pero en el caso de Rusia sí hubo una destrucción total de todas las ciudades. Pues bien, antes de eso... De todas las ciudades hacia el oeste de Moscú. Hacia el oeste de Moscú y hacia los lados, por ejemplo, porque la penetración alemana, por ejemplo, Stalingrado queda en la parte norte, oeste. Sí, todo lo contrario, sur, creo que es. No, es decir, tocando Moscú estamos hablando hacia suroeste. Suroeste, ajá, ok. Uh-huh. Sí, ok. Entonces, ¿qué sucede? De que estás hablando de cantidad de ciudades destruidas, ¿verdad? Entonces, ninguno de los en extensión fue Rusia más afectada. Y hay un proceso de reconstrucción que Occidente no lo toma en cuenta porque no está interesado en que se restaure así tan fácil económicamente y socialmente, sino que, por el contrario, que se atrase. No obstante, la victoria sobre Hitler fue la que dio el surgimiento al campo socialista, porque en la lucha contra Hitler, quienes se colocan a la cabeza en los siguientes países, en Bulgaria, Hungría, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, son los partidos comunistas. Las burguesías abandonan, dos opciones, abandonan al pueblo y van allá al exterior, ¿verdad? Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia son producto de la Primera Guerra Mundial, es decir, resultan de la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro, sí, correcto, que eran nacionalidades que estaban sumergidas. Sí. La desaparición del Imperio Ruso da vida a otras naciones, pues, que estaban, como el caso de Finlandia, ¿verdad? Sí. Letonia, Letonia. Ucrania tuvo un tiempo independiente, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego, en la misma guerra civil y la intervención extranjera, donde los soviets que habían tomado el poder decidieron configurar la URSS. Sí, el PORS como tal influyó sobre eso. Uh-huh. Las secciones que existían en las nacionalidades, en las antiguas provincias, que eran naciones, entonces decidieron formar la URSS, porque era una manera de defenderse, porque se produce la intervención de 18 países y potencias extranjeras, pero además se rearman a los guardias blancos y se arman a campesinos, que nunca se imaginaron que iba a resistirlo la revolución, ¿verdad? Sí. Porque la mayor parte de los buenos cuadros militares se fueron con los guardias blancos. Uh-huh. Y entonces ahí hubo hasta intervención norteamericana, para que tengamos una idea, japonesa, sí, y todo eso. Pues entonces, eso fue lo que hace que surja la URSS, fortalecida, de contradicción, ¿verdad? Ahora vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Por qué se fortalece? Porque hay profundas reformas sociales, profundas reformas sociales que favorecen a la población rusa. Entonces, hay nacionalidades que para sobrevivir y no estar sumergida en el poco tiempo que tuvieron los guardias blancos, hicieron desastre en el poder, entonces deciden adherirse a esa gran comunidad de naciones, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y viene el plan quinquenal, proceso de mecanización agrícola, mejoría de las condiciones, con independencia de un poco de factores que hubo, hambruna, sí, bloqueo total de la tecnología capitalista, tienen que constituirla a ellos.
le llamaban a Lenin el soñador de Moscú porque habló de electrificación y logran electrificar a todo el territorio de la Unión Soviética, de la naciente Unión Soviética, ¿verdad? De la Rusia, la Federación de Estados. Y luego el mejor metro del mundo, que era una tarea casi imposible, ahí está como testimonio. O sea, de ser una nación semifeudal, fue un Estado socialista quien llevó a ese país y a otras naciones a la modernización. El encargo que se le hace a Occidente, a Hitler, ¿verdad? De forma indirecta, porque el discurso de esa tendencia extremista del capitalismo mundial, que es el nacionalsocialismo, y el fascismo italiano, y el fascismo en su conjunto, es anticomunista. Exterminar a la Unión Soviética. Primero Churchill dijo en el 17, acabar con el niño en su propia cuna. Ahora dice Hitler, hay que acabar con el comunismo, exterminarlo en su propia cuna. Y quiso hacerlo. Entonces, el Ejército Rojo, vuelto a sorpresa, ¿verdad? Repuesto de la sorpresa, ¿verdad? Logra pasar a la contraofensiva a un costo bien elevado. El país que tuvo más muertos, solo en muertos tuvo 27 millones. Sí. En heridos, ¿cuánto sería? ¿Sería la población toda de Centroamérica? No, ¿qué va? El triple, ¿cuánto? En heridos, enorme. La destrucción material, enorme. Ciudades enteras desaparecidas. El proceso de reconstrucción. A esa Unión Soviética reconstruida es que llega Carlos Fonseca Amador como parte del movimiento revolucionario. O sea, hay un proceso ya donde están todas las ciudades reconstruidas. El esfuerzo colectivo, porque vos ves en las lecturas que se hacen desde Occidente, en las manipulaciones, en quien libró a Europa del demonio fascista, nacionalsocialista, fue el día de 6 de junio de 1944, cuando ya el Ejército Rojo estaba cerca de Alemania, en la frontera polaca. Entonces se hizo para impedir, ahí habían unas historias muy populares, si no ha sido así, el Ejército Rojo avanza a librar a Francia también, porque estaba, de acuerdo a los acuerdos, que era en 1942 que lo iban a abrir, y tardaron 2 años en abrirlo. Sí. Entonces, Rusia logra prácticamente reconstruir esto. Entonces, el pueblo ruso, que es orgulloso de su nación, porque te presenta la versión, en Occidente, la lucha de la democracia contra el fascismo, y en la parte oriental de Europa es la lucha, el duelo entre dos dictadores, Hitler y Stalin. El pueblo ruso, orgulloso de su nacionalidad, hay que decirlo así, defendió a Rusia, defendió a las demás nacionalidades, el pueblo soviético, y defendió el proyecto. Y lo defendió con amor. Por eso la llaman la guerra patria. La gran guerra patria, porque la guerra patria primera es la contra Napoleón. Y ahí pues dijo Putin algo recientemente que es ya no dentro del modelo socialista, pero dijo, bueno, acuérdense que lo que le ha pasado con ciertas amenazas que hubo en Occidente. Acuérdense lo que le ha pasado a los enemigos de Rusia. Como que hizo una advertencia, ¿verdad? Pero bien, Carlos Fonseca, como parte del movimiento revolucionario de Nicaragua, es el primero que llega como parte del movimiento revolucionario organizado, que lo representaban en ese momento los socialistas. No ha nacido el Frente Sandinista, ¿verdad? Porque por ahí se continúa hablando del mito de Sandino a Carlos Fonseca, ¿verdad? Parece que hay que hacer una lectura de dialéctica por ahí, ¿verdad? Para salir del atraso ideológico que estamos viviendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de atraso ideológico, no solamente es eso, es atraso científico. Hay que decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, porque como que la dialéctica no existe, ¿verdad? Sandino es producto de las condiciones históricas de su momento. No es una visión mesiánica. Así es. Carlos Fonseca Amador es producto de las condiciones históricas de su momento. El Frente Sandinista y la Revolución Popular Sandinista son producto de las condiciones históricas. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, los individuos no somos para siempre. Muy ilustres, muy capaces podemos ser, pero son las condiciones históricas, concretas de ese momento los que producen las transformaciones. Así es. Y ahí es donde pueden jugar un papel muy importante las organizaciones y los dirigentes. Pero yo entiendo, es decir, yo entiendo de Sandino a Carlos hablando de la lucha sandinista, más que de la lucha revolucionaria como tal, aunque esta de alguna manera sea representativa, la lucha sandinista, la lucha revolucionaria en Nicaragua, pero entiendo yo que se refiere a la lucha sandinista, básicamente, porque, es decir, porque en medio hay cualquier cantidad de expresiones
entre el 34 del asesinato de Sandino al 61-62 de la fundación del Frente, hay cualquier cantidad de eventos y de hechos que ocurren en Nicaragua. No son sumatoria de hechos, sino que esto es parte del proceso. No, por eso. Carlos Fonseca, si no ha pasado por el Partido Socialista, hubiera sido un aventurero como los valentones, cuyos nombres no voy a mencionar porque algunos sobreviven, y hay que respetarles que fueron valentones. Asaltar un palacio, atacar los cuarteles de Minotepes, pero no tienen un proyecto político. Tuvo que alfabetizarse ideológicamente dentro de una organización revolucionaria que con todas limitaciones adoptó una ideología revolucionaria con el Partido Socialista Nicaragüense, Carlos, para tener un frente sandinista revolucionario, que planteara un proyecto por y para las clases populares, retomando el pensamiento de Sandino, pero con una visión científica de la realidad. Bueno, muchas gracias. Y esa es la importancia que tuvo la Revolución Rusa. Claro, necesario decirlo, ¿no? Gracias, doctor Casanova Fuerte. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.